Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El sábado pasado, desde el sur, hubo un llamado a San Pablo. ¿Quién llamó? Cristina Kirchner. ¿Quién atendió? Lula da Silva. La expresidenta se quiso solidarizar con su amigo Lula, que el viernes, para escándalo de todo Brasil, debió subirse a un patrullero para ir a declarar por primera vez delante de la justicia por el escándalo de Petrobras, donde la investigación está llegando ya a los máximos niveles del gobierno y del poder en Brasil. El fenómeno del avance de la investigación de Petrobras, que tiene infinitas ramificaciones, es sin duda hoy el fenómeno más interesante, más inquietante, más gravitante que está ocurriendo en la región, que está ocurriendo en América Latina. No solamente por el significado intrínseco que tiene de un gobierno y de un partido que tambalea porque está corroído por la corrupción, sino porque además ese episodio o ese proceso está afectando a un país cuya economía está muy complicada y cuyo gobierno, el de Dilma Rousseff, parece estar ya en una situación de jaque mate. Tanto que cuando se produjo este episodio, este procedimiento que generó tanta conmoción en Brasil de Lula da Silva, el expresidente, subiendo a un auto de la Policía Federal para ser llevado ante la justicia, los títulos, inclusive de la propia Petrobras, tuvieron un fuerte ascenso, como si el mercado estuviera viendo la luz al final del túnel de un proceso económico muy endiablado. ¿Por qué es importante para la Argentina lo que está pasando? Por muchas razones que no tienen solamente que ver con la conexión o con la gravitación que tiene Brasil como vecino, como mercado frente a la economía argentina y a la vida de los argentinos. A mi juicio es más gravitante todavía por lo siguiente. En Brasil hay un espejo donde la sociedad argentina, donde el sistema político argentino, donde la justicia argentina puede mirarse para encontrar no solo similitudes, sino también algunas diferencias que son muy importantes, no para entender a Brasil, sino para entendernos nosotros. El primer punto de contacto entre estas vidas paralelas tiene que ver con la interpretación del fenómeno de la corrupción. El sábado, el Partido de los Trabajadores, en San Pablo, el mismo día que Cristina Kirchner llamó para solidarizarse con la situación de Lula, convocó a movilizaciones no en defensa de Lula, en defensa de la democracia. Es decir, lo que se escucha desde el poder oficial en Brasil es que atacar la corrupción es atacar la democracia. Tan sencillo como eso. Tan habitual como eso, que un líder, que un grupo político, acusado de haber mirado el presupuesto público como una zona de apropiación, como una cantera donde enriquecerse, identifique su situación con la situación del sistema. Suena familiar, sobre todo si uno mira lo que está pasando en el conurbano bonaerense, donde Oscar Parrilli, que era el jefe de la CIDE de Cristina Kirchner, después llamada Agencia Federal de Investigaciones, AFI, está visitando a distintos intendentes para decirle lo siguiente: Macri va por Cristina porque después va por ustedes, y esto es porque Macri va por la política. Macri va por la democracia. Nosotros, ustedes, yo, Parrilli, Cristina, somos la democracia y lo somos cada vez más en la medida en que la justicia nos investigue. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es también movilizarnos. El 13 de abril, en que Cristina va a ir a declarar delante del juez Bonadío, por primera vez va a tener que pisar los tribunales después de que dejó el poder. Y esa movilización debe ser parte, explica Parrilli a sus interlocutores, de una secuencia más larga y más agresiva. Él explica que el plan económico va a fracasar, que la inflación se va a disparar,
que va a haber un desempleo que a la gente le va a resultar intolerable y que por lo tanto el año que viene Cristina Kirchner debe ser llevada como candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, donde perdió con Aníbal Fernández, para, una vez consagrada senadora, dar un golpe contra el gobierno como el que dio Duhalde contra el gobierno de la Rúa después de haber sido candidato a senador en el año 2001. Esto lo explica Parrilli, así de claro, de parte de Cristina. Es el mismo fenómeno en Brasil y en la Argentina. Nos movilizamos para usar la democracia, para usar la legitimidad popular como un escudo frente al problema de la corrupción que está bajo la lupa. Hay otras similitudes. Hay otras afinidades entre lo que está pasando en Brasil y lo que pasa en la Argentina. Y son casi continuidades, yo diría, físicas, o para decirlo de otra manera, policiales. No solamente porque Lula fue protagonista de la campaña de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde lo paseaban por el conurbano como una especie de prócer. Hace muy poco de esto, estamos hablando del mes de septiembre, octubre del año pasado, cuando ya se sabía que el líder del PT estaba muy involucrado en una trama de corrupción que es la que está carcomiendo el sistema brasileño. A tal punto que cuando se fue del gobierno, en el año 2010, dejó la presidencia con 80% de popularidad y hoy en las encuestas brasileñas el 60% de los consultados creen que Lula es un ladrón. Ese personaje ya era exhibido como parte del oficialismo nacional en las elecciones del año pasado, pero hay otras conexiones mucho más materiales, mucho menos presentables. Gracias a un arrepentido brasileño, nos enteramos, y eso se está investigando en Brasil, que la venta de Transener, que es una empresa cuya mitad pertenecía a Petrobras, a la empresa Electroingeniería, que como ustedes saben es una empresa muy ligada al kirchnerismo, que se benefició enormemente durante el gobierno de los Kirchner, se produjo mediante sobornos. Este arrepentido dice, nosotros nos reuníamos en el Hotel Four Seasons y a esas reuniones venía el exministro de Obras Públicas del gobierno de Menem, Roberto Dromi, el líder de Electroingeniería, el empresario cordobés Gerardo Ferreira, íntimo de Zanini, íntimo de Devido, y el que cobraba y el que indicaba hacia dónde tenía que ir Transener, que quería ser vendida a un fondo Eaton y terminó en manos de Electroingeniería, era el ministro Devido. Hubo otra novedad en Brasil hace 15 días, verdaderamente importante en todo el episodio Petrobras, con ramificaciones también en toda la región, que es que cayó João Santana. ¿Quién es João Santana? Es el principal gurú electoral de Dilma, de Lula, de Chávez, de Maduro y de otros presidentes de la región. ¿Por qué cae preso João Santana? Porque se descubre en la contabilidad del caso Petrobras que recibía, para los servicios que le prestaba al PT, pagos importantísimos en millones de dólares de la empresa Odebrecht, cuyo presidente y principal accionista, Marcelo Odebrecht, también está preso. Se descubre en la documentación que esos pagos de Odebrecht afectan también a Perú, a la República Dominicana, a Panamá, a Venezuela y a la Argentina, porque aparece en la contabilidad de João Santana, mezclado con Odebrecht, Ricardo Jaime. ¿Le suena? El secretario de Transporte que tiene una colección infinita de causas judiciales, pero que todavía está libre. Quiere decir que gracias a la investigación brasileña y gracias a cómo está funcionando el sistema de investigación brasileño, se empieza a descubrir una corrupción que está generalizada, que está ramificada a escala regional, y esto produce un fenómeno de primera magnitud. Entre otras cosas, porque habilita una cantidad de discusiones, gracias en alguna medida a la debilidad del gobierno brasileño. En esto tiene que ver también en alguna medida el gobierno de Macri, que le toca acceder al poder y ser una novedad en un momento en que Brasil está eclipsado, casi como le tocó a Menem acceder al poder en un momento en que Collor de Mello protagonizaba una situación muy similar a la de Dilma y fue, tal vez como le ocurra a Dilma, volteado en un impeachment por el Congreso. Una de las discusiones que se va a abrir es la comercial.
De hecho, Macri quiere proponer antes de junio, en junio se tiene que hacer cargo de la presidencia del Mercosur Venezuela, que Venezuela sea suspendida del Mercosur, ya no por cuestiones de violación a los derechos humanos que existen, sino por una infinidad de violaciones al Tratado del Mercosur, sobre todo de carácter comercial. Quiere decir que la crisis de Brasil está abriendo una discusión regional acerca del comercio y la organización de la economía del Mercosur, es decir, de los países que integran, del bloque que integran Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Ahora, cuando uno se mira en el espejo brasileño, hay una diferencia fundamental con la Argentina. ¿Y cuál es? Que el sistema judicial brasileño está avanzando sobre los que están en el poder, mientras que el sistema judicial argentino tiende a garantizar la impunidad de los que están en el poder y a ensañarse con ellos cuando dejan el poder. Con lo cual aparece en las investigaciones judiciales argentinas un problema que hoy por la mañana, señaló el ministro Germán Garabano, el ministro de Justicia, que dijo la verdad, que el caso Nisman esté en la justicia ordinaria o esté en la justicia federal afecta poco, porque la justicia federal, sobre todo, está viciada en su credibilidad. Y reponer la credibilidad de la justicia frente a los argentinos va a ser tarea de un largo proceso, de una larga terapia. Esto lo dijo hoy el ministro Garabano. En Brasil, la credibilidad se debe no solamente a la actuación del juez Sergio Moro, un juez periférico, un juez joven de Curitiba. Muchos se preguntan si este proceso brasileño estaría ocurriendo si el juez Moro, que lo lleva adelante desde hace 2 años, perteneciera al establishment de Brasilia. No solo se debe a la pulcritud y a la perseverancia del juez Moro, sino también a un sistema que en Brasil favorece la investigación de la corrupción. No solamente hay leyes que hacen que se involucre a los principales empresarios una vez que en sus empresas se detecta que hay dinero que circula de forma mal habida o de forma irregular, sino que además existe un estímulo para aquel que, entregando información muy precisa respecto del delito en el que ha participado, puede negociar su pena a cambio de esa información. Claro, el sistema del arrepentido, que Macri ahora va a proponer al Congreso dentro de pocos días, tiene sentido también si la justicia no es corrupta, porque si no es más fácil pagarle al juez que arrepentirse, porque siempre arrepentirse implica alguna pena. Muchas veces los que roban en los gobiernos calculan en el monto del robo lo que van a tener que pagarle al juez que va asociado con el delito porque provee la impunidad. Este es un tema central de la Argentina. Es un tema crucial porque estamos investigando un gobierno como el de Cristina Kirchner, que se fue con toneladas de corrupción, con infinidad de causas para analizar. Y es indispensable que haya confiabilidades en quienes analizan esos hechos, que sean creíbles los procedimientos, porque, y hoy lo dijo un juez de la Corte en Brasil, no hay peor dictadura que la dictadura del Poder Judicial.